Lisandro, Abela Marcos, Salida Martínez que le habla. Nuestro tema es sobre la fábrica de ladrillos. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Vamos a comentar todo lo que está en la presentación. Si alguno tiene alguna duda, nos para y seguimos para hacerlo rápido. La presentación está compuesta. Primero hacemos un breve análisis de todo el proceso, después hablamos sobre la materia prima, los problemas que tuvimos con el tema de la materia prima, analizamos la física del secado y por último los cálculos que vamos a hacer cuando hagamos los ensayos para darle sustento a todos los valores que tenemos. Sí, lo que nos importa a nosotros es la física del secado, ¿no? Claro, Lo que pasa es que tenemos que investigar todo lo otro para comer. Claro, por ejemplo, nosotros el tema de ponderación tratamos de odiarlo. O sea, pusimos los distintos tipos de secaderos, las características que tienen cada uno, pero no hicimos ponderación porque nosotros todavía estamos jugando con todas las variables. Queremos determinar bien cuáles son los estándares que nosotros necesitamos para tener el mejor ladrillo posible con la materia que tenemos. Y una vez que tengamos todos los valores y le demos sustento a esos valores, ahí sí vamos a seleccionar las máquinas que nosotros queremos. Porque si no me parecía que no era lógico seleccionar una máquina y si surgía la pregunta de por qué no teníamos sustento para eso. Entonces, la justificación con la necesidad de ahorrar tiempo en el proceso de secado, la fabricación de ladrillos, buscamos aumentar la producción y hemos tenido la idea de reutilizar el calor residual generado durante la producción para aplicarlo en el proceso de secado. Consecuentemente, agilizando el mismo y haciendo más eficiente el ahorro de combustible y disminuyendo los efectos presentes de material determinado. Nosotros tuvimos la suerte de conseguir dos plantas. La primera, que es la que le comentamos siempre, que es la del tipo que está en el medio del campo, y conseguimos otra que está más cerca de Tortugas, la cual es un tipo que tiene una planta modelo que invirtió $2 millones y es una planta terrible. Entonces, lo conozco al chico, lo llamamos, nos dio todos los valores, súper buena onda el tipo, así que en un futuro próximo vamos a hacer una visita. Nosotros lo que estamos a hacer es conseguir una curva de secado de distintos tipos de arcilla. Lo que tenemos que ver con el material que trabajamos nosotros, ver que hay que secarla y ver cómo se comporta. Claro. Con todo problema con una arcilla, claro que vamos a explicar qué pasó. Bueno, estos son los distintos tipos de tareas que hay en el proceso del tipo que trabaja en el medio del campo. Como vemos, la parte del secado es la que más tarda, son 6 días. Esto es lo que nosotros tenemos que acotar. Lo otro tarda 1 día, 2 días, medio día. Igual todo, o sea, nosotros nos centramos en una planta que esté más automatizada, que no sea con tanta mano de obra del tipo entonces, el secado artificial, claro, en 30 horas, 25 horas ya se seca, no se guía con sí, si nos ponemos a analizar la industria que tiene este tipo, tiene 10.000 problemas, o sea, no tiene cerrado el horno, labura en medio del campo, si le llueve se le complica, si es sol se le complica. Claro, igual producen 30.000 ladrillos por mes y nosotros por día, o sea, claro, son dos cosas diferentes. Pero él tiene pérdida también sobre esos 30.000, que es el tema. Salen 20. El objetivo, como estuvimos diciendo, es reducir los tiempos, evitar la dependencia de factores climáticos, aumentar el rendimiento del ciclo de producción, mejorar la característica del producto final, disminuir costos y, si es posible, disminuir la contaminación. Esto es básicamente los distintos pasos que hay en el proceso más rústico. Bueno, me parece que no hace falta mucho. Y esto sería el diagrama del flujo de la planta, la última que nosotros pudimos tener contacto, que ya es una planta mucho más automatizada, donde inclusive tiene un secadero con el sistema que nosotros estamos analizando. La idea era copiarlo, pero poder calcular todo bien. Esto sería el proceso de trabajo muy pequeño que nosotros seguimos a continuación de la partida de acá y llegaba hasta acá. Pero nosotros agarramos de esta parte para seguir. Acá está la selección de la materia. Bueno, ¿cómo estoy para abajo? No, para contar. Para el costado. Bueno, la materia prima que se encuentra acá en la zona verde de Santa Fe se llama tipo Morisol de la tierra.
Lo que pasa, el ladrillo es en arcilla, pero en tierra también se puede hacer. Con un porcentaje de un 30% de arcilla tranquilamente se puede usar para fabricar. Y en ese caso de sorteo, como se fabrican acá. Es de tipo molisol. Esto no calcárea y grasa, es tipo de comportamiento que ¿qué es la grasa? La grasa tiene una buena capacidad, la arcilla grasa, una propiedad que le da buena capacidad de absorción de agua y muy buena aglutinaje. Pero, ¿cuál es la desventaja? Mientras más agua tiene capacidad de absorción de agua tenga, más se va a contraer al secarse. Entonces, agua cuando se seca la tiene que eliminar. ¿Qué pasa? Cuando se seca, no es muy fácil mantener siempre la temperatura constante del ladrillo. Y mientras más se contraiga, más diferencia de tensiones se pueden producir. Es más fácil que se contraiga más rápido de un lado que en otro. Y todas esas tensiones residuales que quedan cuando se cocinan, ahí sale todo el orden. Y las calcáreas son el otro tipo. ¿Qué pasa? Es más difícil tiene menos capacidad de absorción, pero se seca más rápido, no tiene tanta contracción. Bueno, ¿cuál es el problema de nosotros? La tierra molisol es la que supuestamente trabajó en su trabajo. Es la tierra negra que está en la primera cava, que tiene unos pocos centímetros acá de la tierra. Si nosotros hacemos una cava, vamos a encontrar que tenemos como 3 metros de arcilla, de tierra colorada, que es lo que usamos. En la tierra colorada está el triple que se cansa, pero la abundancia que hay es. El gran problema que hubo con el tema de determinar el tipo de tierra fue que en el trabajo de este chico, él como que no ahondó mucho en el tema, porque a él lo que le interesaba era las características que tiene la masa como masa, pero no como contenido de la masa. A él le interesa la plasticidad que tiene, nada más, le interesa cómo va a reaccionar ante el calor. Y ahí fue donde estuvimos patinando. Hicimos tiempo rápido, hablamos con más etno y le dijo, no, ustedes tienen que buscar, no usen esto porque aparte, sí, yo le comentaba el que nosotros lo que hicimos era como que buscábamos la tierra para hacer el ladrillo. Y en realidad yo siempre le hacía la comparación con un análisis metalográfico. Digo, es como si vos buscas un tratamiento metalográfico que se aplica a todos los metales. Y no, es imposible, es impracticable. Vos tenés que analizar cada uno de los componentes que tenga el metal para después determinar cuál va a ser el tratamiento. Y esto va a ser lo mismo, cada uno de los minerales que tiene la decomposición va a reaccionar de distinta manera. Después más adelante lo podés ver. Pasamos así. Bueno, estas son las fábricas que tenemos nosotros. La que está acá está en la zona de Capital Renudo y Baigorria aproximadamente, la que fuimos a ver, con peso tradicional, y otra que está cerca de Tortuga, la que la planta está automatizada. La idea sería ver cuando estén secando y tratar de acercar primero 1 o 2 procesos. Está aquí Capital Renudo y la de Baigorria. Cuando están en medio de ahí, están en medio de los pueblos. Están en medio de los pueblos, están las fábricas. Los metí en el campo y les digo, por acá Hay 2 perros ahí, pero. Acá estamos. Estos son los diferentes tipos de arcilla que se usan y para hacer porcelana, para determinar el ladrillo. Sí, o sea, se van a tener que hacer un tipo de arcilla. Claro. Sí, eso ya lo hice. exacto. Si no, se hizo a ser especialista. Macetro nos dijo, vayan a ser un poco más realista, busquen las peores condiciones y que el secadero pueda secar la arcilla más complicada. Después si le cabe una más fácil, bueno, va también el ojo del secador, del operario que tiene. Bueno, estos son los 3 tipos de tierra, son la mar y la grasa, la que me voy a decir, y después estos son un tipo de arcilla que se consiguen, que se usan en Europa. Se cocinan entre Lo único que, o sea, porque vos por un lado analizás toda la tierra antes de empezar a hacer algo, o bueno, de alguna manera tenés que saber en el momento que si analizaste el ladrillo, a ese qué tipo de tratamiento le voy a dar con las características que tiene esa partida. Igual es la idea, nosotros tenemos lo que no encontramos tan fácil y nos costó encontrar, es qué ensayo hay que realizar y cómo se hacen esos ensayos para poder determinar o decir, bueno, tengo este tipo de suelo, este tipo de mezcla, vamos a secarlo y cocinarlo así. Que lo encontramos más o menos. O sea, van a tener que tener una receta para cada lote. Sí, análisis. Otra cosa, supongamos, cada vez que hacen una cava, ningún fabricante de ellos está en condiciones de
análisis químico de exactamente qué es lo que tiene. Miren acá, cuando traen a la tierra, vamos a ver cómo se maneja, pero calculo que sería bueno la primera, cada tanda que se la tierra superficial hace un tratamiento, mientras más profundo sea. Es muy probable, no sé cómo será, pero es muy probable que mezclen distintas partidas para homogeneizar determinado, y después se manejarán por lotes, canchas, qué sé yo. Claro. Que dirán, bueno, este tiene esta característica, ¿no? En la receta. A esta le va esta receta, a esta le va esta receta. Bueno, pasamos acá. Estas son las curvas de contracción que tienen a medida que se va trayendo el agua. Este es el porcentaje de agua, la curva nuestra, la número 7, y tenemos un porcentaje alrededor entre 6,5 y 7%. Y el porcentaje de agua siempre tiene alrededor de un 25%, de un 21%. Sí, alto, que se le agrega. Disculpame, con la temperatura, ¿con qué temperatura cocina? Nosotros estamos secando. Está secando. ¿Lo cocinas? Tomamos valores porque, o sea, en el secadero obviamente vas a tener que tomar valores del horno y vas a tener que tomar valores de la extrusora. Sí o sí, porque estás entendiendo el horno. Y el horneado se hace a aproximadamente unos 1000 grados y el secado unos 100 grados centígrados. Y ese es el problema cuando vos aprovechás los gases de escape que salen a muy alta temperatura. Claro, no, sí, o sea, o sea, lo que el problema está no en generar calor para secarlo, sino en cómo aprovechar esos gases, porque lo que igual Andrés es como que hemos quedado, sí, esa parte tenemos que llegar. Lo que pasa es que nos quedamos mucho en la física del ladrillo, que fue lo difícil porque cuando empezó a decir, che, ¿cómo lo secamos? Porque y nos llevó esa parte que en sí, a qué temperatura se cocina, y no, nos quedamos en el secado porque es donde están todas las fallas, cuando se cocina. Tenés que arrancar bien, después directamente. eso es lo que les comentaba al principio, tenemos que saber bien cuáles son las cartas que tenemos como para después poder. Es más, si se hace un buen secado, no natural, un secado así artificial, la cocción se puede hacer rápida y no tan lenta como la otra. Pero porque vos ya tenés menos un 1% de humedad. Este es el porcentaje de cuánto grado se contrae. Este porcentaje del 7%. Y este es el porcentaje del agua que Y esto es lo que comentaba al principio de los distintos tipos de minerales, cómo van a ir reaccionando. quería decir, profesor, también, lo que he dicho. Porque pasé mucha bibliografía sobre arcilla. El ladrillo de arcilla está lleno. Ahora, para el ladrillo de barro hay poco y nada, no hay mucho. Es una adaptación que se les puede hacer. Pasamos a lo siguiente. Estos son los principales. Vamos a tratar nosotros de buscar la peor condición de todo esto, de componentes, para. Sí, falta la parte del lado. Estos son los componentes ideales, la composición ideal para que el ladrillo salga lo mejor posible. Seque más rápido, tenga mejor resistencia, mejor color. Pero ¿qué pasa? No sabemos, nosotros nunca vamos a tener la partida, vamos a ver si realmente cumple con todo esto. Vamos a tratar de calcularlo con las peores condiciones como para que el secadero pueda secar en caso de que no venga, se salga una tierra mala. Pero ahora estos son los principales componentes que tiene que tener. Esto le da plasticidad, evita la clorita, y los desgrasantes son los que le quitan un poco la capacidad de absorber agua, no lo hace tan absorbente. Bueno, después está el óxido de hierro que no lo hace que dé la tolerancia. Y los fundentes son. Bueno, los elementos dañinos. El alcali se suele oxidar y se funde. Tarda más el proceso de cocción, bueno, tenerlo en un porcentaje menor al 5%. Después tenemos la pirita. El alcali tiene que tener un menos 0,02 porque tiene fluorescencia a la hora de la construcción, suele salir una especie de hongo en el revoque. Y por eso, en la hora de fabricar ladrillo no hay problema. Y lo último que están acá, que son las sustancias solubles, tienen la misma consecuencia que el otro dos. O sea, algunos puede tener
desventaja y otra y aconseja que uno pase el 0,04%. Después pasamos al proceso de cálculo. Bueno, para el secado, vamos a tener en cuenta la cantidad de agua residual. El agua residual es la que utilizamos para el amasado, no es la que está químicamente, sino la que le agregamos para poder amasarlo. Siempre es la mínima posible, lo que nos permite la maquinaria. Y después las dimensiones longitudinales, todo eso va a ser para la transferencia de calor y de masa al poder evaporar, la resistencia a la flexión, y eso para poder manipularlo. Y después tenemos esta agua, entre la residual y la química, está dividida en agua intersticial, que esa sería la que se agrega para que sea maleable, la higroscópica y la cristalográfica. Esto es simplemente, la higroscópica es por digamos, una unión eléctrica. Este sería la arcilla y las moléculas de agua. Aquella es el agua libre, que es la que se va a evaporar. Cuanto más agua libre, más espacio ocupan el ladrillo, más contracción tenemos. Acá sería con el aire, como Cuando tiene exceso de agua, ¿cómo solucionarlo? no sé. Y nosotros, Queda más tiempo Sí, exacto. y lo va secando más lento. nosotros Demora la operación. claro, se pasa que nosotros nos manejamos con la porcentaje de humedad que es la difusora, es muy baja. Da igual pensé que había una pregunta una- capciosa para hacerlo pensar. O sea, no, averiguamos, pero era como el ladrillo moldeado a mano que la difusora. No, igual, a mí lo único que me importa de todo esto, que realmente me pareció importante, era esta gráfica que es la que nosotros tenemos que llegar a construir. En esta gráfica, que explica, está dividida en tres, A, B y C. Acá estaría el agua, la primera que se usa para el amasado, esta la higroscópica, y acá la intersticial. Entonces, todos los parámetros que se controlan en el horno. ¿Qué pasa? Si cuando uno agarra y seca un ladrillo al aire libre, la evaporación en la superficie hace que baje la temperatura en la superficie, entonces el agua fluye desde el centro, que está más caliente, hacia afuera. Ahora uno lo mete en un horno, está frío, lo mete, se calienta, pasa el efecto inverso y el agua no sale del centro. Entonces, ¿qué hace acá? Coloca el ladrillo y lo mantiene a temperatura hasta que, en este caso, 2 horas y media, eso habrá que experimentarlo, para que alcance la temperatura, toda la masa homogénea a esa temperatura. ¿Y qué hace? Esta es la humedad relativa del horno, la lleva al 95%. Y esta es la humedad del ladrillo. Fíjense que la humedad sube, incluso en el ladrillo. Pero lo que hace es no quiere que se evapore, porque si tenemos evaporación ya arranca el fenómeno de que baja la temperatura y como que se sella. Entonces, ¿qué tenemos que controlar? Tiempo, temperatura y humedad relativa del horno. Entonces, ¿qué hace? 2 horas y media dice, ya está homogéneo. Empieza a bajar la humedad relativa, mantiene la temperatura constante. Entonces empieza a bajar la humedad del ladrillo. Una vez que llega al punto C, que se llama punto crítico, es cuando ya no tiene más agua libre y es donde terminan las contracciones. Entonces, en esta otra zona ya es el agua higroscópica, que ahí es necesaria, ahí entra la temperatura. Por eso sube la temperatura, necesitamos mayor temperatura, pero ya no tenemos problema de fisura ni nada de eso. Entonces, esto para mí es lo más importante y es lo que hay que tratar de que el tipo por lo menos tenga, no sé, 10 tablas, 5, la que considere necesaria con los ensayos para poner a punto el horno. Y nosotros, al calcular el secadero y el horno, vamos a tener que medir humedad relativa en el ingreso, en la salida, temperatura y bueno, el tiempo. Para mí esto es lo único importante, lo más importante de nuestro proyecto. No porque lo dije yo, la atención de conciencia. O finalmente, hacemos un comentario rápido de las experiencias y los cálculos que vamos a hacer en un futuro con los distintos ladrillos para poder darle sustento a toda la teoría que nosotros venimos diciendo. La primera experiencia va a ser la determinación de humedad crítica y la humedad de equilibrio. Para determinar la humedad crítica y de equilibrio se grafican los datos de secado a condiciones constantes en una curva de contenido humedad en esos tiempos de secado. Este era el primer problema que nosotros teníamos, porque si nosotros queríamos hornear
secar de la misma manera que se produce en un secadero industrial, ellos tienen la capacidad de poder ir variando la temperatura y la humedad a medida que van secando, cosa que nosotros no íbamos a poder hacer. Entonces lo que podíamos hacer era generar varias curvas como esta, en las cuales establecíamos punto crítico y humedad de equilibrio. Entonces, al hacer varias tablas con un mismo material a distinta temperatura y distinta humedad, lo que logramos es ver cómo va a ir evolucionando el material. Y de esa manera, una vez que tenemos todas las tablas, va a un tramo que nosotros consideremos adecuado, después ahí lo que podemos hacer es ir interpolando entre todas las gráficas y sacar una gráfica aproximada que a nosotros nos sea útil. Mira lo que iba a hacer. En este caso, vemos que aparece una formulita. La fórmula esta es, si no me equivoco, esta es la velocidad de evaporación que va a tener, que va a ir variando según el área, según la masa que tenga el ladrillo con la humedad y la variación de agua en la pieza. Claro. Fíjense los puntos críticos, cómo aparecen ahí. ¿De dónde sale esa fórmula? Esta fórmula es de base empírica, o sea, acá... Está bien, ¿de dónde sacan? ¿De manual? Sí, de manual. ¿De qué cosa manual? Ahí te digo. La referencia, esto en el proyecto sí, eso hay que referenciarlo. Claro. Es necesario. Hay una expresión ahí que bueno, hay que analizarlo. El gráfico este sale del manual abajo 2000. Abajo 2000. Se llama así el manual. No soy del mercado, ¿no? No, inclusive pasa que hay manuales que están en inglés inclusive. Y eso lo leí. Y ahí se... Eso lo leí. ¿Qué la MS? Que se ve que force más. La M es la masa que tiene el ladrillo con la humedad incluida. Las palabras técnicas a veces. Después tenemos otra experiencia que vamos a realizar, que es la determinación de contracción del secado. Dice que la producción durante el secado se presenta de manera gráfica mediante las curvas de Bigot. Esto es muy importante también, que es la humedad de la masa versus la contracción lineal. Esto es muy importante, como dijimos, porque nos da la diferencia de formación que se van causando y las tensiones a medida que se va secando. Ahí podemos ver las comparaciones de distintos tipos. Estos son distintos tipos de materiales, desde el menos graso hasta el más graso. Igual haciendo el ensayo, ya no es necesario entrar en tanto qué material, claro, porque vos lo podés englobar. Esto también nos permite mantener una trazabilidad con el material. O sea, hacemos estos cálculos y podemos saber aproximadamente con qué material estamos lidiando. Sin entrar a hacer los análisis. Claro. Resistencia mecánica a la flexión del material que saca contracción Y humedad contenida en la pieza. Claro. Acá, ¿qué pasa? Acá tiene humedad todavía, pero como ya el agua salió, el agua intersticial, solamente queda microscópica, ahí solamente baja la humedad, pero la contracción ya terminó. Esta sería la segunda fase, que siempre que baja la humedad, pero el ladrillo no se contrae más, esto es la parte más complicada, para que se pueda producir la contracción. La segunda fase se puede dar día libre la temperatura, supongo que no terminará. Y finalmente podemos hacer la determinación de la cinética del secado. Porque como decía, el objetivo es determinar y aproximar la velocidad y el tiempo que nosotros requerimos para producir un buen secado. Estas son también dos gráficas. Como ven, estas son aproximadamente las gráficas que nosotros deberíamos obtener, las cuales aproximando van a dar las mismas curvas de Bigot que vimos antes. Lo que podemos determinar acá es el tiempo, que va a ser la masa con la humedad, el área. M sale de la relación de la velocidad la velocidad de evaporación que vimos en un principio, y X, que X era el contenido de humedad, y E es la velocidad de difusión que tiene. Esta fórmula
y la fórmula que nos daba R es la que van a gobernar, por decir de una manera, el proyecto. Porque nosotros tenemos que tener un equilibrio entre lo que es la evaporación y la difusión del centro hacia afuera de la humedad. Esa difusión va a ser característica de cada material, ¿no? Claro, pasa que ya entra toda una parte de granulometría del material. Y eso está calculado. Esto, Claro, ¿cómo lo va a determinar? O sea, yo te doy, digo, bueno, tenemos este material, ¿cómo lo tenemos que ver? ¿cómo va a determinar la velocidad? Voy a tener la presión W, que es la presión del agua, y menos la presión. Esto es presión de vapor y presión saturada del vapor. Y el HW es calor latente de vaporización. Entonces la idea es tratar de... ¿Qué pasa? No se evapora el agua tan rápido en la orilla como si fuera en la superficie de un balde, porque el producto así tiene. Porque la orilla lo tiene que retener, o sea, las cargas no es tan fácil que salga, no se evapora la velocidad que cuando ponemos Por ejemplo, ahí también hay varios datos a tener en cuenta. Por ejemplo, que la temperatura del secadero en un principio tiene que ser la menor posible, porque a medida que aumenta la temperatura, aumenta la disolución de sales en el agua. Entonces eso te lleva las sales del centro hacia la superficie y eso es lo que hace el ladrillo ese que se ve blanco, que es malo. En cambio, si una vez queda en el interior, no afecta. Se baja la calidad de la ladrillo. Son una fluorescencia. Obviamente es posible que haya algunos valores que se nos vayan de las manos. Y ya estamos terminando. Determinación, la aumento de difusividad, esto que mide la difusividad de adentro hacia afuera del agua. Y finalmente estos son los puntos desarrollados: la selección y estudio de la materia prima, el estudio hidroscópico del proceso, y estos son los puntos que vamos a analizar a futuro: un análisis teórico y práctico con la fórmula que vimos recién, ¿Qué estamos haciendo ahora? estudio termodinámico con el intercambio de calor, pues hay un tema también de termodinámica con lo que es la velocidad del fluido, toda ¿La velocidad de qué? la velocidad del aire. El fluido, Con la capa líquida, y justo él tenía un compañero que sabe hacer el tema de simulación en 3D, así que en una de esas podíamos encarar también por ahí. Simulación de secadero, estudio de combustibles y selección de maquinaria de cotización. Estos son temas que lo pusimos porque ya más o menos lo estuvimos leyendo, pero por una cuestión de tiempo no se pueden desarrollar. Un proyecto de sencillo, pero no tiene